Hola, hola, amigos y amigas de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con muchísima energía y lista para compartirles algo que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de secretos, confesiones y, por supuesto, el glamour y el drama que rodea a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que el título lo dice todo: Hande Erçel confiesa el crimen que cometió con Kerem Bürsin. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué crimen? ¿De qué estamos hablando? Tranquilos, tranquilos. No se alarmen, que no es nada ilegal, ni mucho menos. Pero sí es algo que involucra mucha pasión, complicidad y, sobre todo, el impacto arrollador que tuvo una de las parejas más icónicas de la televisión turca en los últimos años. Así que prepárense para descubrir de qué se trata esta confesión explosiva, porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada chispa que saltó entre Hande y Kerem, y a entender por qué su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, nos cautivó a todos. Y antes de que empecemos a profundizar en el tema, ya saben lo que toca. Suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y por supuesto, dejen un buen like si ya están emocionados por lo que vamos a ver. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les parece. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este apasionante mundo. Todo comenzó, como casi todas las grandes historias de amor y drama, en el set de grabación de una serie de televisión. En este caso, la serie que lo cambió todo fue Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce en turco. Imaginen esto: dos jóvenes, guapos y talentosos actores, Hande Erçel y Kerem Bürsin, interpretando a dos personajes con una química explosiva, Eda y Serkan. La serie, desde el principio, fue un éxito rotundo. La historia de Eda, una joven que busca vengarse de Serkan, un exitoso arquitecto, y que termina enamorándose de él, nos conquistó a todos. Los diálogos ingeniosos, los escenarios increíbles y, por supuesto, la química innegable entre Hande y Kerem, fueron la clave del éxito. La trama, llena de enredos románticos, malentendidos y momentos de comedia, combinada con la belleza de Estambul como telón de fondo, atrajo a una audiencia global. Los fans se enamoraron de la lucha de Eda por sus sueños, la transformación de Serkan de un hombre frío a uno apasionado, y la forma en que ambos se apoyaban mutuamente. Pero, ¿qué tiene que ver esto con un crimen? Bueno, el crimen del que habla Hande en realidad es la complicidad, la pasión y la magia que crearon juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Es como si hubieran cometido el delito de enamorarnos a todos de su historia, de hacernos creer en el amor verdadero y de robarnos el corazón con cada escena. Es el crimen de haber construido un mundo de fantasía que muchos anhelaban vivir. Durante la grabación de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular con fuerza. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, notó la complicidad, las miradas, los gestos y la evidente conexión que existía entre los dos. Las fotos y los vídeos de ellos juntos fuera del set, cogidos de la mano, compartiendo risas y momentos de cercanía, no hicieron más que alimentar estos rumores. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban cada encuentro, cada salida, cada detalle que pudiese confirmar lo que muchos ya sospechaban. La atención mediática se intensificó, convirtiendo cada movimiento de Hande y Kerem en noticia. ¿Y saben qué? Tenían toda la razón. Hande y Kerem confirmaron su relación poco después de que Love is in the Air se convirtiera en un fenómeno global. La noticia causó furor entre los fans, quienes celebraron la confirmación de su romance y siguieron de cerca cada paso de la pareja. Sus redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y muestras de cariño. Y aquí es donde entramos en la verdadera confesión de Hande. En varias entrevistas, Hande ha hablado abiertamente sobre su relación con Kerem, sobre la intensa conexión que sintieron, sobre lo mucho que se apoyaron mutuamente y sobre cómo vivieron este crimen que fue enamorarse el uno del otro. Sus declaraciones, llenas de honestidad y sentimiento, revelan la profundidad de su relación y el impacto que tuvo en sus vidas. Pero, ¿qué significa exactamente esta confesión? Significa que Hande reconoce el impacto que tuvo su relación, tanto en sus vidas personales como en sus carreras profesionales. Significa que reconoce que su historia de amor, junto con Kerem, fue algo especial, algo único, algo que marcó un antes y un después. Es un reconocimiento del poder que tiene el amor de unir a dos personas, y de la huella que deja incluso cuando la relación llega a su fin.
Hande ha hablado de cómo Kerem la inspiró, de cómo la impulsó a crecer como persona y como actriz. Ha contado cómo se divertían juntos, cómo se reían, cómo se apoyaban en los momentos difíciles. Ha hablado de cómo Kerem la ayudó a superar desafíos profesionales, de cómo compartían sus sueños y de cómo se convirtieron en cómplices de una aventura inolvidable. Y también ha hablado de cómo, a pesar de haber terminado su relación, siempre le guardará cariño y respeto a Kerem. Esta confesión no es un lamento ni un arrepentimiento. Es, más bien, una declaración de amor y admiración por una persona que dejó una huella imborrable en su vida. Es un reconocimiento del poder que tiene el amor, de la magia que se crea cuando dos personas se conectan a un nivel tan profundo. Es una forma de decir que, a pesar de los obstáculos, el amor siempre vale la pena. ¿Y qué pasa con el crimen que cometieron? Bueno, el crimen fue robarnos el corazón. Robarnos la atención con sus interpretaciones magistrales, robarnos las risas con sus ocurrencias, robarnos la esperanza con su historia de amor. El crimen fue crear un universo en el que creímos, en el que soñamos y en el que nos sentimos identificados. Fue un crimen que nos hizo sentir, reír, llorar y suspirar. Ahora vamos a profundizar un poco más en la relación de Hande y Kerem, analizando algunos momentos clave que revelan la intensidad de su conexión y que, de alguna manera, justifican esta confesión. Primero hablemos de la química que tenían en la pantalla. ¿Recuerdan esas escenas románticas, esos besos apasionados, esas miradas que traspasaban la pantalla? Era evidente que entre Hande y Kerem había algo más que una simple actuación. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían, era algo especial, algo que no se podía fingir. Su conexión era palpable, su complicidad, evidente. Las escenas románticas de Eda y Serkan se convirtieron en momentos icónicos, recordados por la intensidad de las emociones que transmitían. Cada abrazo, cada beso, cada mirada, estaba cargado de sentimiento y pasión. La audiencia se sumergía en su mundo, sintiendo las mismas alegrías, tristezas y esperanzas que los personajes. Segundo, hablemos de las redes sociales. Tanto Hande como Kerem compartían fotos y vídeos juntos en sus cuentas de Instagram, mostrando su día a día, sus viajes, sus momentos de diversión. Estas publicaciones, que en su momento fueron muy comentadas y celebradas por sus fans, eran una prueba más de la complicidad y el cariño que existía entre ellos. Las fotos de sus vacaciones, sus escapadas románticas, sus momentos de ocio, eran seguidas por millones de personas que anhelaban ser parte de su historia. Cada publicación generaba miles de comentarios, likes y muestras de cariño, demostrando el gran impacto que tenían en sus seguidores. Tercero, hablemos de las entrevistas y declaraciones que hicieron. Tanto Hande como Kerem, en diversas ocasiones, hablaron abiertamente sobre su relación. Hablaban de cómo se sentían, de cómo se apoyaban, de cómo se querían. Sus palabras, llenas de cariño y admiración, nos confirmaron lo que ya intuíamos, que su amor era real. En sus entrevistas ambos expresaban su admiración mutua, resaltando las cualidades que los enamoraron. Hablaban de su conexión, de sus sueños compartidos y de cómo se sentían afortunados de tenerse el uno al otro. Sus palabras sinceras y llenas de amor reforzaron la imagen de una pareja sólida y feliz. Ahora bien, la historia de Hande y Kerem, como todas las historias de amor, tuvo sus altibajos. Después de un tiempo, la pareja decidió tomar caminos separados. La noticia de su ruptura, como era de esperar, causó conmoción entre sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, preguntas y especulaciones. La prensa se apresuró a buscar los motivos de la separación, generando un ambiente de incertidumbre y especulación. Pero incluso después de su separación, Hande y Kerem han demostrado respeto y cariño mutuo. Han evitado hablar mal el uno del otro, han mantenido una relación cordial y han dejado claro que, a pesar de todo, siempre se guardarán un buen recuerdo. Ambos han demostrado madurez y profesionalismo, evitando polémicas y centrándose en sus respectivas carreras. Han mantenido una actitud positiva, demostrando que el amor puede terminar, pero el respeto y el cariño pueden perdurar. La confesión de Hande, por lo tanto, es una muestra de madurez, de honestidad y de agradecimiento. Es una forma de reconocer la importancia que tuvo Kerem en su vida, sin importar que su relación haya llegado a su fin. Es una muestra de que el amor, aunque a veces duela, siempre deja una huella imborrable. Es una forma de celebrar el amor, la conexión y el crecimiento que experimentaron juntos. Ahora, ¿qué podemos aprender de la historia de Hande y Kerem?
Primero, que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. A veces el amor nos encuentra en el set de grabación, en el trabajo o en el supermercado, en cualquier lugar. Lo importante es estar abiertos a recibirlo, a dejar que la magia suceda. No hay reglas ni fórmulas mágicas. El amor puede aparecer en el momento menos esperado y en el lugar menos pensado. Segundo, que el amor puede ser intenso, apasionado y fugaz. No todas las historias de amor tienen un final feliz, pero eso no significa que no hayan sido valiosas. Lo importante es disfrutar del momento, aprender de la experiencia y atesorar los buenos recuerdos. No todos los amores están destinados a durar para siempre, pero cada experiencia nos enseña, nos transforma y nos hace crecer. Tercero, que el respeto y el cariño pueden perdurar incluso después de la ruptura. No es necesario odiar a la persona que amaste, ni tampoco es necesario olvidar todo lo que viviste. Lo importante es mantener una actitud positiva y agradecer a la vida por haberte dado la oportunidad de amar. La madurez emocional es fundamental para superar una ruptura de manera saludable, y Hande y Kerem han demostrado ser ejemplos de ello. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo el amor puede cambiar nuestras vidas, cómo puede inspirarnos y cómo puede dejarnos una huella imborrable. Es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos y las dificultades, el amor siempre vale la pena. Es un testimonio de que la conexión humana puede ser profunda y transformadora. En resumen, el crimen que cometieron Hande Erçel y Kerem Bürsin fue robarnos el corazón con su amor, su pasión y su talento. La confesión de Hande es un reconocimiento a esa magia, a esa conexión especial que compartieron, y un agradecimiento por el impacto que tuvo Kerem en su vida. Es una historia de amor, de drama, de glamour y de complicidad que nos ha cautivado a todos. Es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es una experiencia valiosa y enriquecedora. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, denle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan descubrir la historia de Hande y Kerem. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta historia, qué piensan de Hande y Kerem, y qué otras celebridades les gustaría que analizáramos en el canal. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.